¿Qué tal, queridos amigos? Hace unas semanas comenté que en realidad, por más que se le acusara a Andrés Manuel López Obrador, no tiene el perfil hasta ahora de sus predecesores en cuanto a sus currículos criminales. Todos los anteriores presidentes deben o deberían rendir cuentas por sus crímenes de Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que también han ocurrido hechos trágicos que la negligencia oficial sigue ocultando o trata de ocultar en cuanto a las secuelas de los mismos. Por ejemplo, el drama terrible que hubo en Tlahuelilpan, allá en Hidalgo, nada menos que el 18 de enero, hace pocos meses, con un saldo brutal, 135 muertos. Estalló un ducto de Pemex, ahí cerca de Tula, Hidalgo. Pero se habló de los muertos, se hizo una tarea muy profunda para tratar de rescatar los cuerpos. Se dijo que se iba a perseguir a los responsables, pero no fue así. Los responsables siguen en las calles. Y lo que he contestado varias veces a quienes son intransigentes con mis opiniones, mientras no se acabe con los guachicoleros, los grandes guachicoleros, algunos dentro del poder, pues seguirán los sabotajes. ¿Por qué no había sabotajes antes? Porque los sabotajes antes eran muy pequeñitos y todos estaban en complicidad. No había necesidad de hacer sabotajes. Cuando el presidente López Obrador decide combatir al huachicoleo, no nos dijo que iba a señalar el delito. Supusimos que iba a ir detrás de los que cometían el delito. Porque de nada sirve decir, oigan, hay asesinatos en México, mientras los asesinos siguen sueltos. De nada sirve decir, hay narcotraficantes en México, mientras no se sienten a negociar los grandes sicarios con representantes del gobierno para amortizar la gravedad de la violencia en nuestro país. Se puede decir que hay feminicidios, que hay secuestros, pero lo que queremos es saber quiénes son las bandas secuestradoras, quiénes son los que manejan las bandas secuestradoras y quiénes son los que manejan precisamente ese tráfico de blancas que conduce al crimen que se ha dado en llamar feminicidio. No solamente en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en donde se estigmatizó el tema, ya publiqué un libro al respecto, sino en muchas partes del país, como en el Estado de México, en donde son muchos más los feminicidios que los que se han cometido en la frontera norte del país, porque es muy fácil para los norteamericanos pagar un cuarto de dólar, 25 centavos, e introducirse a México para hacer sus fechorías y luego regresar pagando la misma cantidad. Con medio dólar están en México y hacen lo que les da la gana. Además, asumiendo que aquí nunca se persigue a nadie, ni nunca se llega a determinar cuál es la justicia real. Lamentablemente, este es el gran tema que el presidente López Obrador aún no toca en su debida importancia. Un tema que está en el aire y que demuestra que este primer año desde la victoria apoteósica del propio López Obrador en las urnas, no ha logrado ser el año de la gran transformación nacional. Podrán algunos saltar cuando digo esto, pero veamos a nuestro alrededor. Dice el presidente que es el año en que el peso se ha depreciado, se ha revaluado más que ninguna otra moneda en el mundo. ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad lo sienten así en sus bolsillos? También se dice que ya no hay persecución. Bueno, no habrá persecución de criminales, pero sí hay persecución y linchamiento de periodistas. Parece que los periodistas somos peores que los asesinos seriales, sobre todo aquellos que no estamos en la línea oficial.
Lamentablemente hay muchos mercenarios del periodismo que están buscando arreglarse con el gobierno. Esto es lo que a mí me aterra y me enfurece. Pero también habemos muchos periodistas que queremos hacer nuestra labor sin el riesgo de ser asesinados, como los 10 periodistas, colegas nuestros, que han muerto violentamente desde que asumió la presidencia López Obrador. Quizá el porcentaje sea un poquito menor al que se dio en la época de Calderón y de Peña o de Miguel de la Madrid, pero aún así sigue siendo un porcentaje altísimo y no se sabe muchas veces cuál es la razón fundamental, aunque sabemos cuál es la hipótesis fundamental, la de que evidentemente se trata de amedrentar al presidente con la idea de que se puede sembrar la violencia en todo el país sin que él meta las manos, y sobre todo por su reacción de desinterés al crear los espacios necesarios para que se pueda justificar la persecución contra los periodistas. Cada vez que el presidente ataca a un periodista, está creando el ambiente para que otros hagan las tareas sucias. Y no creo que esto sea un signo de buena conducta por parte del presidente. A un año de distancia de esas elecciones felices, nos encontramos lamentablemente en un paréntesis muy desagradable. No hay obras, no se continúan las que se dejaron ya encaminadas. Repito mucho lo del tren de Toluca porque me parece absurdo que se hagan otros trenes hacia el sureste y no se concluya el que ya está prácticamente terminado, por problemas sobre todo con las poblaciones de la Ciudad de México, las comunidades de la Ciudad de México que se oponen seriamente a que se concluya, porque agreden sus propios derechos. En fin, que este año ha sido muy problemático y que no ha habido soluciones a la mano, no ha habido salidas a la mano, más que el radicalismo feroz de quienes defienden a López Obrador, diciéndose una y otra vez mayoría cuando no lo son. Recuerden, son 90 millones de empadronados y de estos 90 millones de empadronados votaron 30, la tercera parte, a favor de Andrés Manuel. Otra mitad, casi la mitad, votó en contra. Y muchos abstencionistas dejaron su voto al aire, presumiblemente porque no confiaban en ninguna de las opciones políticas que se estaban barajando. Entonces es una mayoría bastante relativa la que tiene el presidente. Y si va perdiendo puntos, pues entonces va a llegar un momento en que sea mucho más la oposición que la euforia de apoyadores. Y esto no le conviene a López Obrador ni le conviene a México. A México le conviene tener un presidente que sea capaz de llevar adelante proyectos de desarrollo y no que ni siquiera acuda a la cumbre de las 20 economías más importantes del mundo, en donde tantos acuerdos pudieron lograrse, hubieran podido lograrse. Creo que tenemos que tener a un presidente, sí, profundamente nacionalista, pero también con una capacidad internacionalista que le permita recuperar, cuando menos, el liderazgo que tuvo siempre México en América Latina. Digámoslo por ahora, con cero cobardía. Bueno, por siempre, con cero cobardía.